superior derecha. Bueno, bien, ahí ya ha aparecido la grabación. Hola, ¿cómo están? Bueno, Aprovecho a ahí saludar. está saludando ¿Cómo están? Rolo, Rolando. Todavía no habilito Rolo. cámara, espérenme un ratito que esté desde la compu. Sepan tener piedad por la gente que tiene una adicción a la mateína como yo, que no puede empezar una clase sin su correspondiente dosis de mate. Así que estoy en eso. Sí, yo estoy esperando que tome la posta Rolo o Aníbal para hacer lo mismo. Aníbal, ¿estás por ahí para saludar? Bueno, Aníbal no está. Bien. Antes Sí, que... lo que pasa que... ¿Hola? Sí, lo que pasa es que está lenta mi computadora porque estoy lejos del Wi-Fi. No me queda otra que estar acá, en este sitio donde estoy, que estoy más tranquilo. Y está lejos el Wi-Fi, por ahí se me pone lenta la compu. Bueno, Ahí sí, estoy. los problemas Buenas tardes de a todos. conectividad... Hola, Aníbal. Los problemas de conectividad, Hola, ¿cómo chicos, andan? son problemas, sobre todo, por ejemplo, para los que vivimos en Concordia y tenemos alguna que otra empresa que anda muy mal. Buenas tardes, Lucía. Suele haber estos problemas. Por eso yo aparezco duplicado, porque muchas veces se me corta la conectividad, entonces puedo seguir con datos desde el celular. Bien, si mientras todos vamos armando un poquito, a mí me gustaría, lo primero es marcarles los horarios que vamos a tener, que no es otro que este horario de los viernes. Es decir, los viernes de 6 a 8:30, dijo el mentiroso, van a ser los horarios de cátedra semanales de semiótica. Por supuesto que ustedes saben que hay mesas de exámenes, ya les anticipo que dependerá de algunas semanas, dependerá de si tenemos o no clases, las mesas de exámenes y cuántos inscriptos tengamos. Habitualmente, si hay muchos inscriptos, suspendemos las clases. Si hay un inscripto o dos, tratamos de darlas, pero se los vamos a ir comunicando. Entonces, en principio, y para que ya lo agenden y para que les quede anotado por ahí, recuerden, los viernes de 6 a 20, de 18 a 20:30, a veces vamos a terminar un poquito antes, otras veces nos vamos a extender, depende de el autor, el tema que estemos desarrollando y cuán cerrado lo tengamos, pero van a ser las clases de semiótica en este segundo cuatrimestre. Bueno, Aníbal, no sé si tenés a mano para leer un poco los criterios de evaluación, de regularidad y todo eso que Sí, Dani. trabajamos en la primera clase. Sí, perdón, Rolo. No, que yo iba a decir que antes de que Aníbal hable puntualmente de esos aspectos del proyecto de cátedra y del programa y demás, que son cuestiones formales, que aprovechen para descargarse el cuadernillo de la cátedra, que nosotros siempre antes de empezar ya lo subimos en el aula virtual, en el aula Moodle de Semiótica Concordia. Ustedes van a ver que aparece el link arriba, donde está el acceso a una carpeta de Drive. ¿Han ingresado ya al aula de semiótica? Sí. ¿Y han podido descargar? ¿Han visto el cuadernillo? Sí, se puede. ¿Y ya lo tienen? Sí, yo al menos sí. Bueno, porque si lo tienen a mano... Claro, capaz que va a decir lo mismo. Claro, si lo tienen a mano estaría bueno que en la parte inicial, donde está el proyecto de cátedra, sigan aquellos que
Aníbal va a leer a continuación. Entonces, vamos charlando sobre el tema, que es un tema importante. Nos gusta establecer siempre, al principio, los criterios de evaluación. Obviamente que esos criterios de evaluación, desde ya lo anticipo, son flexibles y adaptados a esta situación en la cual nos encontramos. De hecho, hay un cartelito en el proyecto de cátedra que lo dice. Me refiero a la situación de pandemia. Así que bueno, sin más, Aníbal, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me escucha? Bueno, sí, yo te escucho perfecto. Pregunto al resto. Sí, se escucha. Sí. Bueno, Aníbal, Perfecto. todo tuyo. Chicos, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. En el cuadernillo, como se dice comúnmente, ustedes van a encontrar absolutamente todo el material de la cátedra, más el proyecto, los contenidos, los criterios de evaluación, absolutamente todo lo pertinente a la cátedra, que les pedimos que lo lean porque es importante. Yo voy a hacer un repasito y me voy a detener después en el punto 4 o 5. Van a encontrar primero la fundamentación de la asignatura, los objetivos, los contenidos de las 4 unidades, la bibliografía obligatoria, ¿sí? Si ustedes van bajando conmigo, van a ir viendo. Después va a aparecer en celeste una observación que es a lo que se refirió recién Daniel. Dice, cabe aclarar que los 3 puntos que siguen a continuación están sujetos a las modificaciones que fueran necesarias en función del contexto actual de emergencia sanitaria debido a la pandemia producto del COVID-19. Bueno, está justamente, ¿no?, la metodología de enseñanza-aprendizaje. Estamos virtual ahora. Está la evaluación y aquí, en ese punto 5, me voy a detener. Lo voy a leer despacio para que ustedes vayan comprendiendo. Acuérdense de la observación que hicimos, ¿no? Esto está sujeto a la situación actual. Pero van a encontrar allí que en ese punto 5 dice, la evaluación comprende 2 exámenes parciales. El primero, referido a los temas de la unidad 1, y el segundo a los comprendidos en las unidades 2 y 3 del programa, más la realización de un trabajo final que consistirá en un coloquio integrador de todos los contenidos del presente programa. Existe, además, la posibilidad de recuperar uno de los parciales, y la nota obtenida en esa instancia de recuperatorio servirá a los fines de promocionar o regularizar. La instancia de examen final solo corresponderá para aquellos estudiantes que estén en condición de regular o libre de acuerdo con los criterios que a continuación se especifican, que son estudiantes promocionales, regulares y libres. Ahora les cuento en qué consiste cada uno, si bien ya lo saben porque tienen ya un cuatrimestre en la facultad, pero vamos a repasar. Deberán contar, los estudiantes promocionales, los que no van a examen final y promocionan a través de parcial o un trabajo que, bueno, eso está sujeto, como dijimos, al contexto actual. Deberán contar con el 80% de asistencia a las clases que se dicten y alcanzar un promedio de 8 en el total de las instancias evaluadoras, sin haber obtenido aplazos. Los estudiantes regulares deberán contar con una participación activa en todas las instancias de la cátedra, incluyendo la realización de actividades y trabajos prácticos que pudieran solicitarse. El examen final para estudiantes regulares consistirá de una sola instancia basada en los temas desarrollados y la totalidad de la bibliografía obligatoria. Los estudiantes libres son aquellos que no cumplan con los requisitos correspondientes a las categorías especificadas anteriormente. Deberán acreditar la materia a partir de la realización de un examen final
que constará de 2 instancias excluyentes. Es decir, que la aprobación de la instancia escrita dará el derecho de pasar a la instancia oral. Dicha evaluación comprenderá la totalidad de los temas del programa vigente y la totalidad de la bibliografía obligatoria. Y aquí viene algo importante que siempre remarcamos. Se evaluará el conocimiento de los contenidos teóricos adquiridos por los estudiantes, pero sobre todo, la apropiación reflexiva que hagan de los mismos. Lo que aquí se pone en juego no es la transmisión de teorías o conceptos vaciados de su significación contextual, sino por el contrario, el proceso de construcción de conocimientos realizado. En otras palabras, la evaluación hará hincapié en el proceso de aprendizaje más que en el de enseñanza, porque se entiende que una relación válida con el saber tiene más que ver con la propia autorización del sujeto para hablar y ser escuchado que la traducción literal de lo que otros dicen. En consecuencia, se evaluarán contenidos y procesos de apropiación de esos contenidos en términos críticos, reflexivos y significativos, y la puesta en juego por parte de los estudiantes de estos conocimientos para intervenir en la dinámica específica de su futura profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay exámenes que son correctos en cuanto a la transmisión de la teoría. O sea, la dicen, seguramente la entienden, la comprenden, pero por allí la desvinculan de las otras teorías. O sea, todos los autores que están en el programa tienen que ver entre sí. O sea, no son autores o teorías desgajados unos de otros. Lo que nosotros buscamos es justamente la apropiación de cada uno y que puedan interrelacionarlos mutuamente a esos autores, a esas teorías, ¿sí? Y que les sirva para la aplicación de su futura profesión, porque justamente es una materia más que importante la semiótica al momento de la práctica profesional de ustedes. No sé si quedó claro, si hay alguna preguntita. Yo en este momento estoy en la computadora sin conexión, pero ya voy a volver. Pero aprovecho a sumar algo o a redondear un poco lo que Aníbal dice, y es que nos resulta fundamental que entiendan desde el principio, nosotros lo trabajamos así, pero a veces entendemos que las teorías pueden resultar complicadas en un punto, no complicadas por difíciles, sino justamente en lo que dijo Aníbal, en relacionarlas entre sí. Todas las teorías que ustedes tienen en este proyecto de cátedra y que forman parte del cuerpo teórico de la cátedra, son teorías que hacen una narración de la teoría semiótica, una narración básica, porque hay muchas otras posibilidades, pero hacen una narración básica de la semiótica desde sus inicios hasta el presente. Por lo tanto, es indispensable que en un trabajo, en un coloquio, esto se refleje. Si ustedes, ahí estoy, si ustedes nos dan una teoría y esa teoría no la pueden relacionar con la teoría consecuente o con una teoría que se le opone y que justamente de esa oposición surge el concepto, surge el constructo teórico, y entonces es un poco complicado. Bien, eso por un lado. Estaba leyendo algo y a propósito de la primera parte. Ustedes vieron que nosotros pedimos 2 trabajos, 2 parciales se podría decir, para llegar a una instancia final de un coloquio. Bueno, eso está pensado, y lo queremos aclarar acá, eso está pensado para la presencialidad. Es decir,
en este momento no estamos en situación de presencialidad. Hace casi 2 años que no venimos en situación de presencialidad. Por lo tanto, ese es el marco sobre el cual nosotros desarrollamos los criterios de evaluación. Siempre, todos los años, aún en pandemia y aún antes de pandemia, siempre nosotros hacemos un diagnóstico, una suerte de breve diagnóstico sobre el curso, sobre el desarrollo, sobre la dinámica, para ver qué es lo que más nos conviene. Si un trabajo y el coloquio, 2 trabajos y el coloquio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso se los vamos a ir comunicando. No se queden atados a lo que dice ahí, que es un marco que nos permite a nosotros cierta flexibilidad. Espero haber sido claro en este punto. Sí es fundamental para mantener la regularidad, sí es fundamental para mantener la regularidad, no solo participar de las instancias de clases, con esto no les estamos diciendo que deban participar de todas, hay un porcentaje, y por supuesto que entendemos a aquel que trabaja y a aquel que por ahí puede tener un inconveniente, pero participar de las instancias de clases y de las instancias evaluativas que nosotros proponemos, también participar. Si no, porque a ver, el año pasado, al dársele regularidad a todo el mundo por la situación caótica que produjo la pandemia, luego nos sucedió, como han sucedido en otras cátedras también, que algunos estudiantes que nunca habían participado de la clase y nunca habían hecho ningún trabajo, llegaron a una mesa de examen, y por supuesto llegan a una mesa de examen, lo cual es lícito, legítimo, no hay crítica en esto. Lo que decimos es que llegan a la mesa de examen y en esa mesa de examen muchos se frustran porque no les va bien, porque claro, no estuvieron en el desarrollo que nosotros proponemos de la clase. Así que traten en lo posible de participar de las clases y de cumplir con aquellas instancias de evaluación que nosotros proponemos, sea 1, 2 o 3. Bien, Rolo, ¿estás por ahí? Rolo andaba con problemas de conectividad, así es que vamos a esperar a ver si puede... Tuve que reiniciar mi compu, estoy abriendo y apenas pueda abrir la reunión, yo confirmo, así arranco. Dale, listo, tranqui, vos avísame si escuchás o no. Bien, en esta primera clase nosotros vamos a trabajar algunas cuestiones. Lo primero, antes que proponer, nosotros nunca lo hacemos, no proponemos una definición de semiótica, tratamos que esa definición vaya dándose en el decurso de las clases, en el transcurso de la misma teoría, porque sería muy sencillo para nosotros decir que la semiótica es la ciencia que estudia los signos, o la ciencia de los signos, o la ciencia teórica sobre los signos. Ahora, esto, dicho así, puede ser una definición, pero que carece de contenido, carece de justificación y de argumentación al respecto. Entonces vamos a empezar por algunas cuestiones, algunos conceptos, algunas tensiones también. Digo tensiones ¿por qué? Porque están en disputa. Es decir, no está resuelto, que sí aborda la semiótica. La semiótica, una de las cuestiones que aborda es, en principio vamos a decirlo de forma binaria, la relación entre lo natural y la naturalización. Para esto, lo primero que les voy a preguntar, a ver si ustedes me pueden ayudar un poco, ¿qué entienden ustedes por natural? ¿O qué entienden por algo que sea del orden de lo natural? ¿Qué ejemplo me podrían dar o qué definición me podrían dar, si la tienen, algo que sea del orden de lo natural? Aquello que nosotros podemos decir, esto es natural. Escucho. Mientras tomo un mate.
que no fue creado por el hombre. Bueno, ¿hay alguien que sea papá o mamá acá? Sí, ¿No? presente. Yo, Presente, profesor. Bueno, somos varios. ¿Por quiénes son creados los seres humanos? por otros seres humanos. Ah, entonces, esa primera respuesta, digamos que entiendo dónde apunta, pero no terminaría de darnos una definición de lo natural. Por supuesto que un ser humano puede crear otro ser humano y eso está dentro del orden de lo natural. ¿Sí? A ver, si yo les planteo la capacidad o los sentidos están en el orden de lo natural, un ser humano, más allá de que sabemos que existen personas que están afectadas en su visión, en la escucha, hipoacúsicos y todo eso, pero más allá de todo eso, podemos estar de acuerdo en que es parte de nuestra naturaleza el ver, el oír, el movilizarnos también. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Sí, hasta ahí vamos, perfecto. También, a ver, podemos decir que ciertos fenómenos de la naturaleza que sí exceden, por supuesto, al ser humano, también pertenecen al orden de la naturaleza. Digamos, para hacer que la Tierra gire sobre su eje, y es algo que me excede, y por supuesto que yo no tengo nada que ver. Hasta ahí vamos con lo que es natural, ¿sí? Ahora, ¿qué sería la naturalización? Porque hasta lo natural creo que más o menos se entiende. ¿Qué sería la naturalización? A ver si pueden esbozar alguna respuesta. Adquirir algo. ¿Estar en esto? ¿Qué sería adquirir algo? Anímense a hablar, hablan en el micrófono y hablen, no tengan problemas al respecto. Podría ser que naturalizar sea apropiarse o hacer propio ciertas conductas. Sí, seguramente que sí. Ahora yo redoblo la apuesta. ¿La naturalización implica conciencia de que naturalizo algo? ¿Estoy consciente de que lo naturalizo? ¿Siempre? No. Bueno, por ahí vamos. La naturalización, ¿sí? No implica necesariamente conciencia de la naturalización, porque si hay conciencia y no hay naturalización, porque digamos, tengo claro que lo que estoy incorporando o lo que estoy adquiriendo no es algo natural. Y la naturalización es justamente hacer algo que no es natural, considerarlo natural. ¿Sí? Pongamos por caso, voy a dar un ejemplo por lo negativo. No sé qué pensarán a esta altura, pero imagino que no hay mucha disputa hoy en día
respecto de ciertas elecciones sexuales, como ciertas opciones sexuales, como la homosexualidad. Hoy en día, todos entendemos que es parte de la naturaleza eso. Estaría dentro del orden de lo natural, ¿o no? Sí. Claro, ¿sí? No veo que todos contesten, o sea que hay alguno que puede llegar a pensar lo contrario. Estaría bueno para discutirlo eso. Pero no hace mucho, digamos, no vayamos 20 años atrás, vayamos un poco más atrás, vayamos 50 años atrás, se postulaba desde la misma academia y con todavía mucha aceptación que la homosexualidad era una enfermedad. ¿Sí? Por lo tanto, era algo que naturalmente no estaba en el ser humano, sino que... Claro, mismo se lo consideraba como antinatural. Exactamente, tal cual. Hoy en día podemos decir que eso ha quedado en el pasado. Ahora, esto es algo que está más o menos en la superficie. Hay muchas cosas que son del orden de la naturalización, no de lo natural, que sin embargo los tenemos incorporados como que fueran naturales. ¿Sí? Como que fuera del orden de la naturaleza. Cierta visión de mundo, cierta forma de pensar, ciertas posturas que tenemos. En otra clase planteó una estudiante planteó la cuestión en algunos países africanos y en Asia, la cuestión genital respecto de la mujer, que no me acuerdo exactamente cómo es la palabra, pero que, digamos, La flagelación de genitales. La flagelación de genitales, no me salía, muchas gracias. La flagelación de genitales. Esto primero hay algo que es importante que entendamos. Primero, acá no estamos en una postura ética. Ahora, desde una postura ética, por supuesto que para nosotros eso está mal. Pero ahora no estamos en la discusión de lo ético, ¿no? Estamos en la discusión de que esa es una costumbre, por decirlo de alguna manera, para mí pavorosa y para la mayoría de las personas que no pertenecemos a esas culturas, pavorosa, y sin embargo, se practica. Yo le agregué a esa estudiante cuando dijo esto, porque ella lo dijo como nos suele pasar, y ahí está la naturalización, a eso quería llegar, como que esas cosas suceden en lugares remotos o lejanos. Como que nosotros, en nuestra historia, siempre estuvimos alejados de eso. Y si nosotros vamos un par de siglos atrás, ¿sí? Ni siquiera un par de siglos atrás, en Brasil, por ejemplo, recién alrededor de 1880, si no recuerdo mal, fue abolida la esclavitud. El sistema de esclavitud no era un sistema por el cual un esclavo... ¿Perdón? ¿Rolo? Bueno, continúo. Decía que el sistema de esclavitud permitía cosas como la flagelación de genitales y otras cosas aún peores, para no hablar del derecho de vida y de muerte. Entonces, eso nosotros también hemos sido parte. Y el sistema de esclavitud estaba instalado, e inclusive, permítanme esta digresión, inclusive con respecto a... Hay un texto muy famoso del primer texto en prosa de Borges. Borges era un maestro de la ironía, Jorge Luis Borges era un maestro en el uso de la ironía. No lo voy a citar bien, pero decía algo así como que en 1953 el padre Fray Bartolomé de las Casas
se apiadó de los pobres indios que morían en las minas de oro antillanas y solicitó que se trajeran negros esclavos para que murieran en las minas de oro antillanas. ¿Sí? Más allá de esa ironía de Borges, digo, ¿qué revela de Bartolomé de las Casas, más allá de que es uno de los primeros defensores de nuestros pueblos originarios? Que no consideraba al africano como alguien de su misma categoría. De hecho, hubo toda una discusión entre el siglo XV y el siglo XVI en el que se discutía si el indio o si el negro, lo digo así, poseían alma. Uno puede decir, qué discusión estúpida, ¿qué importa eso? Sí importaba, ¿por qué? Porque en el medio estaba Roma, estaba toda la iglesia y estaba toda la teoría religiosa sobre el imperio portugués, sobre el imperio español y también sobre el imperio inglés. ¿Sí? Entonces, no era lo mismo matar a seres humanos que matar a una suerte de animales que no tenían alma. No era lo mismo. ¿Sí? Por supuesto que detrás de todo esto también hay cuestiones económicas y todo eso, pero digo, para tener en cuenta esto. Bueno, entonces, para resumir y para hacer un pequeño raconto que se fue bastante en el tiempo, lo que quiero decir es que la naturalización, o considerar natural, y ahí también va a aparecer la palabra normal, es propio del saber que produce una época. Algo que no es una frase mía, sino que es una frase de Michel Foucault. Frente a esto, no resulta extraño que nosotros, personas cuya subjetividad, cuya forma de pensar, de ver el mundo, está afectada por la cultura, por la época que vivimos y por un montón de otras cosas, tengamos naturalizadas conductas, como dijo por ahí un estudiante, acciones, formas de pensar, que nos parece una aberración si alguien nos dice que esas formas no son naturales. La naturalización, y con esto cierro esta primera introducción, la naturalización trabaja de forma sutil y se instala en el inconsciente, no es consciente. Cuando uno logra volver consciente la naturalización, eso que uno pensaba natural deja de ser. Uno es como que corre el velo o ve el atrás del escenario, por decirlo de alguna forma. Bueno, esto como primera parte, trabajando en los conceptos de natural y de naturalización. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se va entendiendo o me fui mucho por las ramas? Sí, Sí, profe, entiendo. Sí, profe, entiendo. Genial. Bueno, ahora vamos a pedirle, en esta primera parte, vamos a pedirle a Aníbal, que ustedes ya han podido escuchar su voz. Vamos a pasar el chivo. Aníbal tiene un programa de radio los martes y los jueves a la noche. Después, si él quiere, cuenta bien, pero es un excelente locutor y bueno, su programa de radio vale la pena escucharlo. O sea que a la vez de profesor es locutor, es un artista. Rolo también, ¿eh? El único que no es artista acá soy yo. Yo me hago el artista. Pero Rolo tiene una banda que también se los recomiendo, escuchen, está muy buena. Yo soy fan. Soy el único, ¿no? Rolo. Daniel escribe muy bien, no lo dice nomás. Bueno, decía, entonces, vamos a pedirle a Aníbal, ustedes tienen ahí el cuadernillo, y aparece, no me acuerdo en qué página, porque no lo tengo acá a mano, Aníbal, aparece prontamente un texto escrito por Vincent Marqués, que se llama No es natural, y que ustedes van a encontrar ahí de manera mucho más clara, mucho más didáctica de lo que yo podré ser nunca, esto que más o menos estuvimos hablando. Lo va a leer Aníbal, lo vamos a escuchar y luego vamos a continuar con este tema. Así que te escuchamos, Aníbal.
Página 10. Dice así: algunas formas de vida distintas de las vigentes tienen gracia, indudablemente. Para mejor y para peor, las cosas podrían ser de otra manera, y la vida cotidiana de cada uno y de cada una, así como la de los cada unitos, sería bastante diferente. La persona lectora no obtendrá de este libro recetas para cambiar la vida, ni, sin que vayamos a hilar demasiado fino sobre la cuestión, grandes incitaciones a cambiarla. Pero sí algunas consideraciones sobre el hecho de que las cosas no son necesariamente, naturalmente, como son ahora y aquí. Saberlo le resultará útil para contestar a algunos entusiastas del orden y del desorden establecidos, que a menudo dicen que es bueno y natural esto y aquello, y poder decirles educadamente: veamos si es bueno o no, porque natural no es. Consideremos un día en la vida del señor Timoneda. Don Joseph Timoneda y Martínez se ha levantado temprano, ha tomado su utilitario para ir a trabajar a la fábrica, oficina o tienda, ha vuelto a casa a comer un arroz cocinado por su señora y más tarde ha vuelto de nuevo a casa después de un pequeño altercado con otro conductor a consecuencia de haberse distraído pensando en si le ascienden o no de sueldo y categoría. Ya en casa ha preguntado a los críos, bostezando, por la escuela. Ha visto un programa sobre la delincuencia juvenil en California, se ha ido a dormir y, con ciertas expectativas de actividad sexual, ha esperado a que su mujer terminara de tender la ropa. Finalmente, se ha dormido, pensando que el domingo irá con toda la familia al apartamento. Lo último que recuerda es a su mujer diciéndole que habrá que hablar seriamente con el hijo mayor porque ha hecho no sé qué cosa. Este es el inventario banal de un día normal de un personaje normal. La vida, dicen. Pero, atención, si este es un día normal, es porque estamos en una sociedad capitalista, con predominio masculino, urbana, en una etapa que llaman sociedad de consumo y dependiente culturalmente de unos medios de comunicación de masas subordinados al imperialismo. El personaje normal, si la sociedad fuera otra, no tendría que ser necesariamente un varón, cabeza de familia, asalariado, con una mujer que cocina y cuida de la ropa y con un televisor que pasa películas y programas norteamericanas. Hablando de José Timoneda Martínez, consideremos ahora cómo incluso su nombre está condicionado por una red de relaciones sociales. Oficialmente no se llama Joseph Timoneda y Martínez, sino José Timoneda y Martínez. Vuelve la cabeza cuando lo llaman Pepe, se cabrea en silencio cuando es el jefe de personal quien lo llama Timoneda sin el señor delante, y enérgica y explícitamente cuando es un subordinado suyo quien lo hace. Insiste o no en hacerse llamar Pepe por una mujer según el aspecto que ella tenga, y se siente bastante orgulloso de ser cabeza de familia, porque así los niños han de nombrarlo según su cargo doméstico de papá. Hay mucho más, sin embargo, en ese nombre, en su nombre. No diré simplemente que si hubiese nacido en África, quizá se llamaría Bambayuyu, que es un nombre muy sonoro y de un exotismo justificable por la diferencia de lengua. No. Si salimos de nuestro ámbito, que no naturalmente habría de componerse su nombre del nombre de un santo de la Iglesia Católica, de un primer apellido, que transmitirá a sus hijos, que le vincula al padre de su padre, y un segundo que no transmitirá y que le vincula al padre de su madre. Es solamente una forma. Podría llamarse Joseph, hijo de Joan Timoneda,
o hijo de Empar Martínez, Timoneda, Joseph, o tomar el nombre de su origen y resultar Joseph Timoneda de Borriana. O haber podido elegir, al llegar a ser mayor, el nombre o cuál de los dos apellidos preferiría llevar adelante. Podría ser de otra manera, pero esta es la que le ha correspondido ya que vive aquí. Son costumbres. Atención, sin embargo. Hay quien dice que son costumbres como si, reconocido el carácter no natural de las maneras de vivir, éstas fueran resultado de un puro azar, cuando en realidad nos reenvían una y otra vez los datos fundamentales de la sociedad. El nombre del señor Timoneda nos da pistas sobre la influencia de la Iglesia Católica y sobre el hecho de que los padres pesan más que los hijos y el padre más que la madre. Eso en cuanto al nombre solamente. Los actos cotidianos del señor Timoneda nos proporcionan muchas más pistas. El señor Timoneda podría haber pasado el día de muchas otras maneras. Nada en su biología se lo impide. Podría haber trabajado en su casa, si es que se puede hablar de casa al mismo tiempo a propósito de un espacio de 90 metros, en un 6º piso, y a propósito de un edificio que fue la casa de sus antepasados y sigue siendo taller. La mujer del señor Timoneda podría haber estado haciendo parte de la faena del taller y el hijo mayor también mientras aprende el oficio del padre. El más pequeño de los críos podría haber pasado el día en la calle o en casa de otros vecinos sin noticia ni deseo de escuela alguna. O bien el señor Timoneda podía haber pasado el día cocinando para la comunidad, por ser el día que le tocaba el trabajo de la casa, mientras los demás trabajaban en el campo, en la granja o en los talleres, grandes o pequeños, todos proporcionalmente a sus fuerzas y habilidades. Y hacia el atardecer, reunirse todos para reírse ante una televisión más divertida o para discutir ante emisiones más informativas. O el señor Timoneda podía haber trabajado aquel día 12 horas, 6 en las tierras del amo y 6 en las que el amo lo dejaba cultivar directamente. Regresado a la barraca, donde vive amontonado, con familiares diversos para comentar que el amo les había vendido junto con las tierras y preguntarse qué tal sería el nuevo señor. O escuchar al abuelo recitar historias, seguro de ser escuchado, seguro de ser el personaje principal de la familia. El día del señor Timoneda podía haber sido, pues, muy distinto. Y también el de las personas que le rodean. Sería un error pensar que solo había podido haber sido distinto de haber nacido en otra época. Con el nivel tecnológico actual, son posibles diferentes formas de vida. Esta pequeña introducción impresionista a una sociología de la vida cotidiana insistirá siempre sobre esa misma idea, que las cosas podrían ser, para bien y para mal, distintas. Dicho de otra manera más precisa, que no podemos entender cómo trabajamos, consumimos, amamos, nos divertimos, nos frustramos, hacemos amistades, crecemos o envejecemos, si no partimos de la base de que podríamos hacer todo eso de muchas otras formas. A menudo, cuando se muere un pariente, te atropella un coche, le toca la lotería a un obrero en paro, se casa una hija o te hacen una mala jugada, la gente dice, es la vida, o bien, es ley de vida. Lo que hacemos no es, sin embargo, la vida. Muy pocas cosas están programadas por la biología. Nos es preciso, evidentemente, comer, beber y dormir,
Tenemos capacidad de sentir y de dar placer. Necesitamos afecto y valoración por parte de los otros. Podemos trabajar, pensar y acumular conocimientos. Pero cómo se concrete todo eso depende de las circunstancias sociales en las que somos educados, mal educados, hechos y deshechos. ¿Qué y cuántas veces y a qué hora comeremos y beberemos? ¿Cómo buscaremos o rechazaremos el afecto de los otros? ¿Qué escalas y qué valores utilizaremos para calibrar amigos y enemigos? ¿Qué placeres nos permitiremos y a cuáles renunciaremos? ¿A qué dedicaremos nuestros esfuerzos físicos y mentales? Son cosas que dependen de cómo la sociedad, una sociedad que no es nunca la única posible, aunque no sean posibles todas, nos la defina, limite, estimule o proponga. La sociedad nos marca no solo un grado de concepto de satisfacción de las necesidades, sino una forma de sentir esas necesidades y de canalizar nuestros deseos. Así, pensar una bomba nueva, desear una lavadora de otro modelo, comer más a menudo platos variados, aunque congelados, valorar a los demás por el número de objetos que poseen y dedicar los esfuerzos afectivos a asegurar el monopolio sentimental sobre una persona no es más humano, no es más la vida, no es más natural que pensar nuevos trucos de magia recreativa, desear más sonrisas, hacer una fiesta el día en que si comes pollo, o valorar a una persona porque tiene más capacidad de gozar que tú y está dispuesta a enseñarte. El amor, el odio, la envidia, la timidez, la soberbia son sentimientos humanos. Pero, ¿en qué cantidad y a qué propósito de que los gastaremos? ¿En qué cantidad y a propósito de qué los gastaremos? ¿Es lo mismo odiar a los judíos que a los subcontratistas de mano de obra? ¿Es igual envidiar ahora la casa con jardín y pinos de un poderoso cuando quedan pocos árboles que cuando eso solo representaba un símbolo de poder o de prestigio? ¿Es igual amar a una persona sometida que a una persona libre? ¿Se puede ser tímido del mismo modo en un mundo donde es conveniente ser presentado para hablar con otro que en una sociedad donde todos se tutean, tratando de imponer una familiaridad que no siempre deseamos? Nacer, crecer, reproducirse y morir. De acuerdo, eso hacemos. Pero, ¿acaso no importa cómo y cuándo naces, qué ganas y qué pierdes al crecer? ¿Por qué reproduces y de qué y con qué humor te mueres? El señor Timoneda se levanta cuando el satélite artificial se hace visible en el cielo de su ciudad. Antes de salir de su cápsula matrimonial, mira a su compañero, dormido todavía, y se coloca la escafandra individual. Despierta a patadas a la mutante que le sirve de criada y le da órdenes en inglés. Hoy es un día especial. La Lotería Estatal sortea simultáneamente los 15 que serán autorizados para procrear, los 1031 que se someterán a las pruebas de la guerra bacteriológica y 62 viajes a los carnavales de Río para 2 personas y una mutante. Sale a la calle, ya dentro de su heteromóvil, y choca enseguida con otro. Se matan los 2 conductores, y el viudo del señor Timoneda es obligado a seguir la costumbre de suicidarse en la pira funeraria. ¿Es natural eso? Una sociedad imaginaria resulta ser capitalista, postnuclear, despótica, de atmósfera precaria y homosexual, neomachista. Es una sociedad posible. Podría ser anticipada proyectando y acentuando los rasgos de la sociedad capitalista actual y suponiendo
que hubiese tenido lugar tras una rebelión feminista aplastada, una eclosión de la homosexualidad reprimida, acompañada de un explícito culto al macho. La persona lectora tiene ante sí ahora otra sociedad. ¿Es la única posible? Tal vez diga que no, porque personalmente apuesta por el socialismo. Pero, ¿qué socialismo? ¿Un socialismo donde solo cambie la forma de gestión del capitalismo? Una sociedad igual a esta, excepto en el precio más barato de los electrodomésticos. Un poco de distancia respecto de su entorno no le vendría nada mal al lector o a la lectora. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Bien, esto que acabamos de escuchar de parte de Aníbal, con la voz de Aníbal, tenía trampa. Y es que ustedes deberían haber, ojalá lo hayan hecho, haber ido atendiendo a la lectura con detalle, porque nosotros luego vamos a hacer algunas preguntas, pero sin solución de continuidad y sin darles tiempo a nada. Ahora le voy a dar el pase a Rolo y Rolo le va a proponer de inmediato algo más. Vamos a ver cómo funciona esto. Dale, Rolo. Les acabo de compartir un link, ¿lo pueden ver? Confírmenme acá en el chat de la llamada. Sí, joder. Sí, perfecto. Ingresen al link y vean el video, terminan de ver y volvemos acá a la clase y lo conversamos. ¿Listo? Bueno, antes de hacer la pregunta obvia, que ya se la ven venir, voy a preguntar una menos obvia. ¿Ustedes creen que existe la verdad? ¿Creen en la verdad? Pueden usar sus respuestas cortas, esa que siempre usan de ¿sí? ¿No? Puede ser. Uf, también es aceptable. Imagino que acá hay gente que cree en la verdad, ¿o no? Bueno, si es así y hay gente que cree en la verdad y se siente tan intimidada por la pregunta que no quiere responder, entonces le pido que digan la verdad cuando les voy a preguntar. Mirá, depende, dice Gisela, pero qué viva. Les voy a preguntar si vieron al gorila. Entonces, si creen en la verdad, contesten con la verdad. ¿Cómo, Anto? Yo sí lo vi. No está muy invisible ese gorila, que digamos. Bien. Yo lo vi cuando se estaba yendo. Pues estaba yendo. No vale decir, lo vi cuando rebobinó y a ella tarde. La Yo no lo idea había es, visto. claro, si lo vieron cuando apareció inesperadamente sin previo aviso, ¿no?
Ajá, y dice Lucía que ella no lo vio la primera vez, ya conocía el video, claro, es un test muy conocido, se usa, ¿no? Ujú. Bueno, eh, pregunto ahora para quienes no vieron el gorila, ¿qué explicación le encontraron o le pueden encontrar ahora? ¿Por qué no lo vieron? ¿Qué les parece? Bueno, ahí Santiago dice algo, dice que no lo vio porque había mucha gente, aparentemente se distrajo con eso. Yo en mi caso no lo vi, creo, porque como que me aferré mucho a la consigna del inicio que fue de contar los pases. Entonces lo único que miraba era a los de camiseta blanca pasándose la pelota. Y cuando vi de nuevo que había un gorila, yo no lo había visto. Bien. Pero yo creo que fue porque estaba concentrado en tratar de contar los pasos. Y creo que fallé en eso también, imagínense. ¿Cuántos contaste, Ramiro? Yo conté 16, pero no sé cuántos hago. ¿Y No sé, en cuántos? un momento estaba como... Esa es otra. ¿Cuántos eran los pases la solución dice? 14, ¿no? Sí. 14 eran. Ujú. Bueno, parece que ahí Ramiro estaba tan concentrado en los pases que contó más, Y le más agregué dos, pases de los que por las había. dudas. Por la duda que no te falte. Ahí Lucía dice que le pasó algo muy parecido, Ramiro. Dice, por estar concentrada con el video, perdón, con los pases, bueno, no vio esa imagen. Otra persona que no lo haya visto y que por ahí se le ocurra otra explicación o haya pensado otra razón? 15 contó. Milagro, supongo. Bueno, ¿alguien tiene otra explicación? ¿Alguien de los que no vieron a gorila? Bien. Y de aquellos que sí lo vieron, ¿por qué lo vieron? Yo particularmente estaba contando los pases y como que me llamó la atención, digamos, porque como que resaltaba a mi parecer en comparación de las personas. Pero después sí contando los pases, no, no hay mucha importancia. Bien. Este es un pequeño juego, llamado test de atención, ¿sí? Hasta incluso es para discutir el nombre, para discutir aquello que por ahí quien elabora el test considera como... mirá, ahí Milagro dice, Milagro, sí. No, perdón. Gisela dice, no estaba contando los pases. No estaba contando los pases. Claro. Decía, hay una idea de lo que es la atención, prestar atención y demás, ¿no? Yo me corro de eso y vamos a esto, vamos al hecho, ¿no? de quienes lo vieron, quienes no lo vieron y por qué puede suceder. No hay una sola explicación a eso. Lo que sí, díganme si no les parece que cuando se revela la cuestión, aparece, digamos, se rebobina la acción y te muestran al gorila. Quienes no lo vieron, ¿no sintieron como que era una cosa muy, muy difícil de no ver? Diciendo, ¿cómo puede ser que no? Dicho mal y pronto y en términos poco académicos, pero qué boludo, cómo no voy a ver el semejante mono que aparece y se golpea el pecho. ¿No les pasó eso? Y se los digo así porque a mí me pasó eso y yo me sentí así, digamos. No sé qué les pasó a ustedes cuando lo vieron y no lo habían visto. Sí, dice Lucía. Claro, digamos, no es un monito que está escondido, no, es un tipo que pasa, que en realidad es un disfraz, entre medio de la gente, entre medio de nuestras narices, ¿no? En el centro de todo, por eso dice el test de atención, en el centro de la escena, en el medio de los pases que se están dando, los tipos están evitando al mono con la pelota, lo están evitando, ¿no es cierto? En el medio de los pases y en medio de la escena aparece este tipo disfrazado y se golpea, o sea, viene caminando a 2 por hora, ¿sí? Y se golpea el pecho delante nuestro, ¿no? Claro, es como que de golpe te sentí Mr. Magoo, ¿no? Aquel personaje de los dibujitos animados que no veía nada
Sentís como que una cosa tan obvia, ¿cómo se me puede escapar a mí? Un poco te pega en el ego también, ¿sí? Mirá, ahí está Daniel supongo que está manejando la cuenta, dice, ¿había un gorila? ¿Dónde? Claro, un poco te pega. Ahora, también es cierto que Claro, quienes profe. sí, Aparte también después de escuchar que otros sí lo vieron, es peor todavía. exacto. Los que lo vieron, viste, como que la cancherean un poco, te dicen, ¡ah! Yo vi el gorila. Pero cuando empezamos a preguntar, ¿pero por qué lo viste? Por ejemplo, ahí una compañera decía, sí, yo lo vi, pero no conté los pases. Perdón, ¿cuál era la consigna? ¿Ver un gorila o contar los pases? Ahí está la cuestión también. Acá había una consigna, ¿no? Y la discusión, en todo caso, o la situación que acabamos de pasar, está conformada por estos dos elementos. Es un video, pero también es un video que nosotros vamos a ver direccionados por una consigna, ¿no? Entonces, en el marco de esos elementos, vemos la acción que desarrolla cada sujeto, cada sujeto, cada sujeta, cada uno de ustedes, cada una, que hace, ¿no? Por eso algunos trataron de cumplir con la consigna, se circunscribieron, y les salió mejor, peor, más o menos, contaron 15, 12 o 16 pases, y otros ya se olvidaron de los pases, como que se distrajeron de la consigna y estaban abiertos a mirar cualquier cosa porque ya no sabían ni qué estaban mirando y se les apareció un gorila y lo vieron. ¿Sí? Bueno, un poco esto juega con poner en crisis algo tan arraigado en nosotros, en las personas, como es un sentido senso-perceptual como la visión. ¿Sí? Algo que nosotros, digamos, tenemos tan arraigado, volviendo a la pregunta que les hice respecto de la verdad, ¿sí? Larga data hay en cuanto a esta discusión de ver para creer, ¿no? Si lo estás viendo delante tuyo, si no lo estás viendo. La visión como un sentido en el cual se puede confiar en un mundo y en una realidad en la cual parece ser que no se pudiera confiar en nada. Bueno, yo voy a confiar en lo que veo, ¿no? Bueno, este juego un poco nos viene a poner en crisis esto de ver y no ver, porque uno podría decir, sí, hay una realidad, el gorila estaba ahí. Y sí, pero anda a contarle a los que no lo vieron que el gorila estaba ahí si no lo vieron, digamos. La situación pasó, no lo vieron. Algunos vieron el gorila, pero no contaron los pases. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos? ¿Sí? Y recordemos que hay una construcción previa a este ejercicio donde se nos está pidiendo ver algún tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, los dejo con eso, los dejo con un poco de, digamos, con una sensación o un malestar de duda respecto de si podemos confiar o no en lo que vemos y hasta dónde. Y ahora les voy a pedir, perdón, que vean otra cosa que les voy a compartir. Entren a ese link, es un poquito más largo, véanlo, yo los espero acá y pónganme listo, listo, cuando ya hayan visto.
Bien. ¿Cómo sería? Es un poco la frase con la que me quedo, de Ana Tijoux. Seguramente Daniel se va a quedar con otra, pero que se haga cargo él de eso, cuando le toque hablar. Como ahora hablo yo digo cómo sería. Y justamente hoy Daniel decía, y en esto sí voy a tomar sus palabras, decía, nosotros no vamos a darle una definición de qué es la semiótica, como que si ustedes vienen acá a pedirnos esas palabras justas como una verdad y repetirla en un examen, no le podemos dar una definición. Es cierto, no le vamos a dar una definición, pero si tuviésemos que hacerlo hoy y tuviésemos que decir algo, yo lo que voy a decir es justamente como la canción recién de Ana Tijoux, la chilena Ana Tijoux, y el video decían, la semiótica, podemos decir hoy, solamente es instalar una pregunta ahí donde la pregunta no está. Vamos a definirla así por hoy. Es instalar una pregunta ahí donde la pregunta no está. Donde la pregunta no está es donde hay verdad. ¿Sí? Aquello que no se puede preguntar, que no se puede cuestionar. Yo no percibo como algo que puede tener otras alternativas, ¿no? Que podría ser de otra manera. Bueno, en ese sentido, este video lo sacude preguntando eso. ¿Pero y cómo sería? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería de venir a instalar una pregunta donde la pregunta no está? ¿Y dónde no está? En la cotidianeidad, dice el texto de Marqués. El texto de Marqués, que es un texto semiótico, hace eso. Viene a instalar una pregunta. Cuando yo digo pregunta, lo que digo es una duda. ¿Sí? Si algo nos caracteriza a los tres personajes que hoy abrieron su tarde un rato para estar con ustedes, es ser amigos íntimos de la duda. Algo que nos obsesiona, que amamos y nos gusta, es la duda. Porque la duda es la posibilidad de generar algo nuevo, ¿sí? La posibilidad de abrir nuevos escenarios, de abrir los pensamientos, de descubrir cosas que por ahí no sabíamos que estaban ahí. O sea, lo que estoy diciendo es la posibilidad de generar conocimiento. Supuestamente para eso están las facultades, las cátedras, las carreras. Supuestamente. Si la semiótica viene a instalar una duda allí donde la duda no está, o una pregunta donde la pregunta no está, y donde no está por excelencia es en la cotidianeidad, eso es lo que hace Marqués cuando nos viene a decir que toda esa sociedad que aparece en su texto podría ser de otra manera. Podría ser de otra manera. ¿Sí? Viene a proponer un juego, Marqués. Así como el gorila, ¿sí? Sin querer o queriéndolo, nos deja ahí la pregunta para que nosotros la hagamos. Es casi obvia, ¿sí? Pero hacerla es la que nos va a dar la posibilidad de discutir. Estas dos sociedades que presenta el texto de Marqués, y acá les voy a preguntar a ustedes, estas dos sociedades que presenta, ¿son sociedades posibles? ¿No? Recapitulemos en que el juego del texto consiste en justamente ponernos dos modelos sociales, dos realidades sociales que son diferentes. Pablo, adelante. Interrumpo un poquito en decir que Marqués mismo establece que la primera sociedad, o sea, la sociedad en la cual hoy vivimos, es una sociedad capitalista, de predominio masculino. Perdí tu audio. No sé si el resto también. Sí, ahí dice Antonella que te dejó de escuchar, Daniel. Vas a tener que recapitular. Decía que Marqués describe estas dos sociedades. La primera en la cual hoy vivimos, como capitalista, de predominio masculino, bajo la sociedad de consumo, y esa segunda, donde el señor Timoneda se levanta, patea el mutante, asiste a la lotería estatal, dice que es capitalista también, pero postnuclear, homosexual, producto de una rebelión despótica y neomachista. Creo que es importante establecer esto a partir de lo que vos estás diciendo y para que vos puedas, para que los chicos puedan ver de cómo responder un poco a lo que vos le estás planteando.
Era eso de acotación nada más. Claro, yo decía, hay dos sociedades, ¿no? Como recién las repasó Daniel. Y un poco ya Daniel lo contestó, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Podríamos decir que el mundo en el que nosotros vivimos, nuestra llamada realidad social, se parece a alguna de esas dos? ¿O a las dos? Sí, se parecen. ¿Alguna en especial? ¿A la primera o a la segunda? Yo veo más características en la primera. Otra pregunta que yo pensaba hacerles es, si bien nosotros podríamos considerar que en la sociedad en la que vivimos se parece más al primer ejemplo que da Marqués en el texto, eso significa que la segunda, donde aparecen todos estos elementos que recién Daniel recapituló, describió, la segunda, ¿podría ocurrir una cosa imposible y jamás podría ocurrir una cosa así? ¿Qué les parece? Sí, podría darse, ¿por qué no? Ya con lo que estamos viviendo, veo como que alguien también podría, tranquilamente el texto de, de Marqués podría haber puesto una sociedad en la cual pasaron algunas de las cosas que nos están pasando hoy. Sí, perdón, Celi, ibas a decir algo. Perdón, pensé que habías abierto el micrófono. Bueno, sigo. Así que tranquilamente esto que forma parte de esa segunda sociedad hipotética que está en el texto, tranquilamente podría ser real, podría ser una realidad. De hecho, en un momento dice Marqués, podríamos pensar esta segunda sociedad como una proyección de características que tiene la primera, o sea, no es que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Bien. Claro, pues sigue siendo juego, capitalista, neomachista, digamos, sigue teniendo ciertas características de la primera. totalmente. Este juego un poco lo que nos hace es, y como lo dice al final del texto, cuando se queja con esa especie de suspiro medio agotado, dice, no nos vendría mal un poco de distancia, ¿no? Un poco de distancia. Un poco de distancia para poder dejar de estar tan pegado a esa realidad a tal punto que no nos damos cuenta que podría ser de otra manera. Eso es lo que dice Marqués. Hay cosas que son naturales, y ahí es donde apunta el texto, ¿sí? A tratar de distinguir qué es lo natural y qué no es producto de la naturaleza, sino producto de una construcción de las personas. Entonces, lo que dice Marqués es, si no tomamos distancia, estos dos mundos, lo natural y lo social, suelen confundirse de tal manera que pasamos a considerar como producto de la naturaleza, del orden natural, cuestiones que son decisiones de los seres humanos. ¿Sí? Y en ese sentido, a nosotros se nos presenta esa realidad que nosotros hemos hecho, nosotros y nosotras hemos hecho que sea de esa manera, se nos presenta como inmodificable. ¿Sí? Es una realidad incuestionable, es natural, a tal punto que dejamos de percibir que esa sociedad solamente es una posible de muchas otras que podrían haberse dado. ¿Sí? Dice el texto varias veces, nada en nuestra biología nos lo impide. Hay cosas que son biológicas, que están programadas por la biología, nacer, crecer, reproducirse y morir. Perfecto. Ahora, ¿cómo nacemos? ¿Dónde nacemos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo vivimos? ¿Dónde vivimos? ¿Comemos todos los días? ¿Tenemos que pagar para comer? ¿Sí? ¿Tiene un costo reproducir nuestras condiciones materiales de existencia? Diría algún viejo barbudo ya en otro tiempo. ¿Cómo morimos? ¿Morimos en un hospital? ¿Morimos rodeados de nuestras personas queridas? ¿Nuestra pareja debe morir con nosotros cuando nos vamos de este mundo y está obligado a hacerlo por una ley social? ¿Es una festividad morir, como lo era en algunas otras culturas, o es una gran tragedia? ¿Sí? Todas estas preguntas apuntan a deslindar un poco aquello que es social y que es producto de un orden que hemos creado nosotros y nosotras, de aquello que es natural o está codificado de alguna manera por esa biología. Por eso, para cerrar de mi parte esta reflexión, el texto es un disparador. Es un disparador para hablar de dos conceptos. Uno que hoy decía Daniel, la naturalización. ¿Qué es la naturalización?
un proceso por el cual nosotros pasamos a considerar como algo producto de la naturaleza, ¿sí? Algo que es en realidad social, algo que tiene que ver con el devenir de las relaciones de las personas, que nosotros lo hemos hecho. Al hacer esto, eso que es social se nos presenta como natural y en ese sentido se nos vuelve algo inmodificable. Nosotros no podemos modificarlo porque consideramos que es así y ya está. No se puede cambiar, ¿sí? El proceso contrario, y un poco estos juegos que estamos haciendo, son juegos peligrosos, porque el proceso contrario es la desnaturalización. ¿Eh? Hay un concepto parecido que por ahí han escuchado porque tiene mucha prensa hoy, que es el de la deconstrucción. Más allá de que está muy manipulado y manoseado, la desnaturalización va por ese camino. Es un poco tomar distancia, como dice Márquez, un poco a esa realidad que parece inmodificable, que parece que es así, siempre fue así, ponerla entre signos de preguntas. Instalar la duda allí donde no está. Es la diferencia entre reproducir esa realidad y no pensar, y pensar críticamente. Es la diferencia entre dejar todo como está o hacer semiótica. Daniel. Bueno, luego de todo esto el texto que leyó Aníbal, los ejercicios que hicimos entre todos con Rolo y esta exposición que acaba de terminar Rolo, yo quiero plantear dos cosas. Lo primero es que Rolo habla de duda y que cuando yo termine de hablar ahora, me gustaría correr la palabra duda un poco más hacia sospecha y no dejarla tanto en duda. ¿Por qué? Porque la sospecha implica una actitud mucho más activa que la duda. La duda es, físicamente puede plantearse de una manera la sospecha pesa sobre otro lugar. Pero voy a tomar primero una definición, si bien dijimos, ustedes saben que esto que uno dice, no vamos a dar definiciones, sino que vamos a tratar de ir viéndolas. Bueno, en definitiva uno va sacando sentencias que por ahí esas sentencias se discuten, ¿no? Pero van quedando. Y así como la semiótica pretende instalar la pregunta donde no está, como bien dijo Rolo, esa duda, hay que decir que lo que llamamos cotidianeidad no es otra cosa que la representación naturalizada de un orden. Despertamos como en el video, nos despertamos, nos lavamos Creo que se cortó hace un ratito. Repito, por si no se escuchó. La cotidianeidad no es otra cosa que la representación naturalizada de un orden. Digo, en el video, en el último, en el de Data Anti-Shoot, vemos que las personas se levantan, se cepillan los dientes, abren sus ventanas, caminan hacia el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es un ritual y una rutina que cometemos todos los días y que está inscrita en un determinado orden. Responde a un orden. Ese orden que, y por favor no confundamos acá con sistema, porque podemos utilizar, si queremos, la palabra sistema y la vamos a utilizar en un autor en particular que habla de sistema. Pero acá es mucho más interesante hablar de la palabra orden. Y me voy al título del video, al título de la canción, que dice: todo lo sólido se desvanece en el aire. Posiblemente lo habrán visto en alguna otra cátedra,
Y es una frase que está en el manifiesto comunista que originalmente escribieron Carlos Marx en Se volvió a cortar. dígame dónde. Ay, perdón. Bueno, esa frase decía, de todo lo sólido se desvanece en el aire, es una vuelta de tuerca, o mejor dicho, esa primera definición de que la cotidianidad no es otra cosa que la representación de un orden, es una vuelta de tuerca de esta frase. Es decir, el orden, ese orden en el cual nos encontramos inscritos, en el cual se desarrolla nuestra vida, nuestra rutina, nuestro día a día, ese orden invisibiliza, al naturalizar, invisibiliza relaciones entre los sujetos, entre las instituciones, que en realidad no tienen nada de natural y que fueron impuestas en algún momento histórico. Y de hecho, ese momento histórico también es invisibilizado. Y de hecho, es invisibilizada también la posición que ese sujeto ocupa en ese orden. Voy a dar un breve ejemplo. Si bien es toda una discusión y podemos decir que sí o que no, la existencia de la clase media, es muy común, es habitual, escuchar que una persona a sí misma no se considera, para decirlo en una palabra sencilla, pobre, sería proletario en el sentido marxista. No se considera pobre, ¿sí? Dice, no, yo soy clase media. Como los docentes, es muy común escuchar a los docentes que te dicen que son profesionales y no trabajadores. Estos conceptos que parecen muy sencillos, de fácil accesibilidad, y que a la vista de todo está que no es así. Primero, si vos sos un profesional en el sentido estricto de los profesionales liberales, se supone que generás tu propio producto, sos tu propio jefe y vas a tener tus propias ganancias en relación a contratos, a servicios que vos brindes, etcétera, etcétera, etcétera. El docente está atado a un sueldo que un patrón le paga. Por lo tanto, es un trabajador. Sin embargo, esta discusión, miren de lo que estoy hablando de personas que han estudiado en una universidad, en una facultad, o que han estudiado en un profesorado terciario. Y estas discusiones no se llegan a ningún lado, ¿sí? Y se llaman a sí mismos colegas. ¿Por qué? Por el cuerpo colegiado, por ejemplo. Menos aún, es posible establecer que una persona se considere a sí misma proletaria o pobre porque es un trabajador que vende su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen es, no, pero eso es una postura marxista. No. En todo caso, lo que hizo el marxismo fue describir el funcionamiento del capitalismo. El funcionamiento del capitalismo, más allá de que hoy en día hay todo un cambio producto de la revolución tecnológica y toda esa historia, pero cuando uno vende su fuerza de trabajo, hay otro que pone el capital. Esto es así. Entonces, si uno vende su fuerza de trabajo, uno es un trabajador y por lo tanto depende de vender su fuerza de trabajo para poder vivir. Sin embargo, esta discusión, que hoy en día debería estar saldada y que no trata de ser ni marxista, ni comunista, ni de izquierda, ni de derecha, sino que es una realidad del mundo que nos toca, es invisibilizada.
Y así son invisibilizadas cuestiones más importantes como las clases sociales, como el pretender la pertenencia a una clase social a la cual no se quiere. Esto de manera general y con cuestiones que tiro acá, abro el hilo de esto, pero no lo voy a cerrar porque la vamos a retomar muchas veces. Pero hay cuestiones que son obvias y que se corre el eje de la discusión. El castellano, esta es una misma discusión, castellano o español. ¿Sí? Castellano o español. Y es una discusión que también está invisibilizada. Parece una discusión menor, pero no lo es. No la vamos a abordar hoy, pero la dejo planteada para retomarla en algún momento. Decía que el castellano es uno de los idiomas que plantean un plural masculino. Muchos de ustedes habrán tenido la situación en secundaria, por ejemplo, de que un profesor o una profesora decía, chicos, salimos todos al patio, y se levantaban varones, mujeres, todos. ¿Sí? Ahora que si decía todas al patio, solo se levantaban las chicas, o vamos a suponer que era una escuela muy piola, aquellos que se autopercibían como mujeres. El plural masculino existe desde el nacimiento mismo del castellano como lengua. Ahora, ese plural masculino revela claramente un predominio masculino. Sin embargo, hoy en día todavía se discute esto. Y acá viene la cuestión más interesante, la cuestión que a mí me parece mucho más interesante, o que nos parece al equipo de cátedra, porque lo hemos discutido. Uno ve, ustedes deben tener Instagram, Twitter, no sé si me pierdo de algo, yo tengo Twitter y tengo Instagram, pero no interactúo demasiado, pero sí, por supuesto, leo las discusiones. Sobre todo en Twitter y en Facebook, uno ve discusiones interminables sobre el lenguaje inclusivo, sobre el uso de la E, sobre el plural masculino, sobre todo esto que estoy desarrollando. Y acá viene la cuestión del orden. Y mi pregunta, antes de proseguir, es, ¿ese orden ya estaba dado? ¿Era natural? ¿Qué piensan ustedes? ¿El orden del todo como establecido? El orden en el cual vivimos. ¿Querés llamarlo sistema por ahora? Llamémoslo sistema. ¿Este sistema ya estaba dado? Desde que el hombre es hombre, ¿el sistema estaba dado? ¿El orden estaba dado? Yo creo que a lo largo del tiempo... Escucho un poco bajo, a ver. Sí, es el micrófono, perdón. Yo creo que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, el hombre mismo ha creado siempre un orden en el cual seguir, digamos, para desenvolverse en ese grupo. No lo voy a llamar sociedad porque no siempre lo fueron, pero yo creo que es como una transformación, o sea, eso que pasó en el inicio, todas esas mini organizaciones que se hicieron, fueron deformando con el tiempo para hacer lo que es hoy. Yo creo que, no sé, no sabría decir, creo que siempre estuvo, pero me da duda a la hora de decir si es natural o no, pero voy a decir que no. Muchas gracias. No, es un buen aporte, ¿no? Es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque el orden está vinculado al humano. Y si el orden está vinculado al humano, podemos establecer entonces, ¿es natural
o que no lo es. Eso podemos discutirlo. Pero ese orden puede tener otras formas, puede haber otros órdenes. Recuerden el texto de Vincent Marqués. ¿Puede haber otros órdenes? ¿Podría haber un orden donde el predominio fuera femenino y no masculino? Sí, podría darse. Sí. Claro, claro que podría. Y muchas otras variantes que en este momento no se nos ocurren, pero existirían muchas otras variantes posibles que a muchos les gustarían más, a otros no tanto, ¿sí? Por lo tanto, si hay una variedad de órdenes posibles y no solo este en el cual nos encontramos, entonces tenemos que terminar admitiendo que el orden no pertenece a lo natural. El orden es una construcción social, cultural, política, histórica también, del mismo hombre, del mismo ser humano. Y entendiendo esto, también podemos entender que nosotros lo tenemos naturalizado. A nadie se le ocurre, aunque decir a nadie se le ocurre en este momento sería un atrevimiento, porque hay tantas cosas que suceden que, y tantas cosas con las cuales uno se sorprende que sí, hay mucha gente, pero en general la sociedad está de acuerdo en ciertas pautas establecidas por ese orden. Pongamos por caso. La mayoría de nosotros está de acuerdo en que se debe trabajar. O podemos discutir si es lindo, feo el trabajo, pero tenemos que hacerlo. No tenemos muchas opciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿O hay opciones de decir no trabajar? ¿Se puede no trabajar? Y la Si biología se puede no no lo trabajar, que deja. avisen cómo es, por favor. Pregunto si se puede no trabajar. Sí, ¿Se puede sobrevivir sin trabajar? No, en esta sociedad capitalista yo creo que no. A ver, pero Santiago dice que sí. Bueno, te escucho, Santiago. ¿Cómo? Profe, depende, porque si tenés a alguien que te mantenga, capaz que sí. Ah, pero ese es otro tema. Muy Ah, bueno. bueno, pregunto eso. Ese es otro tema. Si soy, qué sé yo, Elon Musk, y sí. Muy bien. La realeza de Inglaterra. Pero estaba hablando acá. Nosotros podemos vivir sin trabajar. No, y si se La puede que realeza pase. no lo dijo. Te quedaste sin audio. Digo que si hay alguien acá que pertenezca a la realeza y no lo reveló todavía. No, ¿no? Y no. ¿Pero por qué no podemos? Porque hay otros que sí pueden. Lo acaban de decir. La realeza, Elon Musk, no sé, hoy en día Bill Gates tampoco trabaja. Hace años que no trabaja Bill Gates. Bueno, pero creo que ahí se vuelve a esto que vos decías hoy, digamos, de que son quienes tienen el capital. Exactamente. Pero sin embargo, no lo vemos así, ¿no? Uno ve memes, la cultura del meme es algo muy interesante hoy en día, y te ponen a esa gente, ¿sí? No tanto la realeza, obviamente, porque está en nuestro país, y en otros países como los nuestros, la realeza es vista como una forma parasitaria. Pero andá a decirlo en inglés, que deje de existir la realeza, te pelea.
se hace una guerra y no nos conviene, perdemos. Pero digo, hay gente que pone memes en donde te pone Elon Musk, Bill Gates, no sé, no se me ocurre otro multimillonario como ejemplo de trabajo. Lo cual es un chiste cuando uno lo ve, ¿no? Pero la gente no se lo toma como un chiste. ¿Por qué? Porque asocia que Bill Gates, por ejemplo, o Musk, es igual a uno. Y que uno tranquilamente, con esfuerzo, con trabajo, puede ser como ellos. Claro, eso estaba pensando, está la frase muy común, ¿no? El trabajo dignifica. Tal cual, Sin trabajo no sí. es nadie. ¿Qué se oculta ahí? Porque la mayoría de quienes compartimos esos memes somos personas trabajadoras. ¿Qué se oculta ahí? Se los voy a decir yo. La desigualdad propia del orden construido. Este orden construido tiene como condición para sostenerse, entre otras cosas, la necesidad de que exista desigualdad, la necesidad de que exista gente que tiene muy poco, algunos que no tienen nada, otros que están inclusive fuera del orden, o fuera del sistema, entre comillas, ¿no? Y otros que tienen una porción gigantesca de la torta. Y ustedes pueden trabajar 100 años, y ojalá vivan 100 años, y nunca van a tener la fortuna de Bill Gates. Jamás. Y pueden trabajar X cantidad de años y nunca van a tener la fortuna de Musk, de Rockefeller y de toda esa gente que vive como si fuera la realeza, pero no es realeza. ¿Sí? No tiene títulos nobiliarios en el sentido de la realeza que pretende títulos nobiliarios. No nos vamos a meter en esa discusión, es una tontería, pero digo, viven desde ese lugar. Y, Pequeño aporte, Dani. sí, Nada, me estaba acordando de una escena de estos personajes de los hermanos Groening, ¿no? Los creadores de Los Simpsons, que justamente hacen muchos chistes que apuntan a desnaturalizar el capitalismo. Y vos mencionabas a Bill Gates, que si no me equivoco es Bill Gates el que aparece, en un episodio en el cual Homero Simpson, un personaje de la serie, se quería poner un negocio de internet, y bueno, y aparece Bill Gates en la casa, y dice, bueno, yo ante la duda, porque vos sos una competencia, te propongo comprarte el negocio, digamos, para que no, la lógica del capital, ¿no? Para que no sea una amenaza, prefiero comprarte el negocio y bueno, y desaparece la competencia. Y bueno, dice, Homero Simpson dice, acepto, y el tipo manda a los matones que tiene y le rompen todo, y le destrozan todo, y Homero le dice, ¿qué está haciendo, señor Gates? Y bueno, dice, no me hice rico firmando cheques. no, vale. Agrego a esto que dice Rolo, agrego algo que viene del palo del cine, que no lo voy a explicar demasiado, pero para que ustedes entiendan, es que toda esta representación del orden, que es nuestra cotidianeidad, son como desvíos de atención. Nos la pasamos contando los pases y nunca vemos al gorila. Ni siquiera percibimos que el gorila existe. En el cine se hace muchísimo esto y existió un director muy famoso que sentó las bases de la narrativa. Se cortó, profe.
que Y sigue cortado. ¿se escucha, chicos? Ahí volvió. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Bueno, es el problema de la conectividad que hablábamos hoy. Decía, como para abundar en lo que dice Rolo, que en el cine, Alfred Hitchcock, un maestro del cine que sentó las bases de la narrativa audiovisual, lo que hoy en día vemos, tenía un procedimiento que llamaba MacGuffin, porque él hacía películas de suspenso. Películas donde no se debía saber la verdad, sino hasta el final. El MacGuffin era una distracción. Era una distracción que no te permitía, voy a tomar el ejemplo que hicimos con Rollo, no te permitía ver al gorila. Te la pasabas contando los pases y nunca veías al gorila. La semiótica justamente tiene que tener esta actitud de sospecha y tratar siempre tratar de ver las huellas que me indican que el orden está invisibilizando algo. La semiótica debe reconstruir lo invisible. La semiótica hace en un punto una narrativa de lo invisible, que no es otra cosa, de lo invisibilizado, que no es otra cosa que desnaturalizar el orden. Por eso, decía hoy, más que duda, nosotros lo que le pedimos es una actitud de sospecha en todo este desarrollo que vamos a hacer juntos de aquí hasta fin de año. La semiótica tiene que posibilitarnos quitar el velo y armar una nueva narrativa a partir de la sospecha sobre aquello que percibimos o que sospechamos justamente que está, pero que no podemos ver en el transcurso de nuestra rutina o de lo cotidiano. Bueno, Roló, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bueno, creo que esto... Se te está cortando de vuelta. ¿Otra vez? Sí, ahí volviste. ¿Querés cerrar ahí? Volví. Sí, estoy cerrando. Estoy diciendo que con esto pretendimos, y ojalá lo hayamos logrado, dar un marco a esta primera clase y a lo que vamos a trabajar en semiótica. Parece algo inacible, parece algo difícil de desentrañar. Yo creo que en la medida en que vayamos avanzando sobre las teorías, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. Es simplemente adoptar una actitud y una postura frente a lo que se nos presenta como la realidad. Nada más por mi parte, Rolo, te doy el pase. No voy a agregar mucho más. Les doy la bienvenida y bueno, nos vamos a estar encontrando cuando nos toque. Ya hoy Aníbal y Daniel plantearon la manera de organizarnos que tenemos. Después veremos cómo se va desarrollando la cosa con esto de presencialidad, sí, no, más, no sé. Veremos cómo se presenta la situación. Por ahora seguimos con este esquema de la virtualidad y como ya les planteamos qué iba a ser de parte nuestra. Les doy la bienvenida. Bueno, espero que vayan a descansar llenos de dudas, o como dijo Daniel, que a él le gusta hacer así, ¿no? Como más perturbador, con la sospecha, ¿sí? Las sospechas son jodidas, lo único que agrego es que son jodidas las sospechas, pero más jodido, y no sé si Daniel lo dijo esto, si no lo digo yo, más jodido es tener que sospechar de uno mismo. Así que bueno, a esas se las dejo picando.
Y nos encontramos la próxima, de parte mía nada más. Y les mando un saludo muy especial a cada uno y cada uno. Con esto cerramos la clase. Gracias. Adiós, adiós. Nos vemos. Chau, chau, chau.